huyen en estampida. Las unidades ucranianas han abandonado sus posiciones en la ciudad de Krasnogorovka, en el Oblast de Donetsk. Una ironía al paquetazo de ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Ayuda, vamos a hacer énfasis en ese término. Ayuda, por supuesto, para la alcancía de la industria armamentística, ¿sí? Pero el punto es que ni el mentado respaldo de Washington al conflicto cambiará el destino de Ucrania, que parece ya sellado. Y claro está, desde la OTAN están desesperados, al punto que ahora mismo han hablado. De hecho, el señor Jens Stoltenberg, secretario general, ha acusado al ejército chino de proporcionar tecnología militar a Rusia. China, por supuesto, ha respondido. Señores, tenemos una suma de eventos de los cuales hablaremos a profundidad y, por supuesto, tenemos un invitado de lujo. Ya lo hemos tenido en algunos programas de prensa alternativa. Para mí siempre va a ser un privilegio poder conversar con alguien con su conocimiento. Hablamos del señor Adrián Zelaya, presidente de ECAI Group, profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, quien profundizará en estos detalles. Conversaremos al respecto. Adrián, bienvenido a Prensa Alternativa. Muy bien, Enzo. Encantado de estar contigo y con Prensa Alternativa, por supuesto. Muchas gracias, Adrián. Para nosotros es un honor. Y bueno, el tema que está candente ahora mismo. Se habla mucho de lo que está ocurriendo en Ucrania. Llega un paquete, un apoyo, entre comillas. Remarcamos que esto se trata de un préstamo en realidad de parte de Estados Unidos a Ucrania, un compromiso que tendrán que asumir los ucranianos a futuro. Por otro lado, mientras esto ocurre, se empieza a magnificar el abandono de las tropas ucranianas, a pesar de un apoyo militar, a pesar de haber aprobado un presupuesto altísimo, tal parece que no habrá carne de cañón. Ya empiezan a abandonar el frente de batalla. ¿Qué impresiones tienes, Adrián, sobre estos últimos acontecimientos en Ucrania? Bueno, evidentemente, como tú ya lo has explicado de alguna forma, son acontecimientos que están muy directamente interrelacionados entre sí. Es decir, precisamente el que, digamos, en el ámbito fundamental del conflicto, que es el terreno de batalla, las cosas estén evolucionando como están evolucionando. Es decir, ya desde el principio del conflicto, yo diría que era lógico pensar que Rusia iba a ganar esa guerra, ¿no? Pero esto ya se hizo evidente pues hace casi un año, después del fracaso absoluto de la contraofensiva ucraniana, que ya se esperaba que fracasara, que sus perspectivas de éxito se establecían en un 15, un 20%, pero lo que nadie esperaba es que fuese un fracaso tan absoluto, ¿no? En donde las fuerzas ucranianas al final de esa contraofensiva prácticamente no se habían movido de donde estaban, ¿no? Después del resultado de esa contraofensiva, de las enormes pérdidas que la forma de gestionarla había ocasionado y de las pérdidas acumuladas en conjunto, tanto en hombres como en material, a lo largo de estos 2 años, pues ha sido cada vez más evidente que el conflicto estaba claramente perdido para Ucrania. Estaban los dos bandos ya se habían situado en una guerra de desgaste que se estaba posicionando de forma clarísima a favor de Rusia, con un ejército ruso que se estaba fortaleciendo de forma continua y un ejército ucraniano que se ha ido debilitando y se sigue debilitando de forma continua. Entonces, faltaba esperar desde la perspectiva de Rusia a en qué momento llegaba el punto de inflexión en que esa creciente diferencia de capacidades entre los dos ejércitos estallaba de alguna forma, ¿no? Bueno, parece que de alguna forma hemos llegado aparentemente a ese punto, aunque Rusia no ha abordado ninguna gran ofensiva de carácter territorial. Lo único que está haciendo es aprovechar a todo lo largo del frente los puntos débiles del ejército ucraniano y simplemente con esa estrategia pues está avanzando a un ritmo cada vez más rápido. Bueno, ese contexto ha generado una creciente preocupación, evidentemente en el gobierno ucraniano, pero también, por supuesto, en la OTAN y en los países occidentales. Porque, claro, cuando hablamos de la OTAN es una forma de reflejar el conjunto de las fuerzas occidentales detrás de Ucrania. Pero, claro, la OTAN no tiene voluntad por sí misma. La OTAN es una organización militar compuesta por representantes
de los gobiernos que la componen, evidentemente. Y bueno, ya sabemos que detrás de esos gobiernos hay unas élites corporativas que controlan tanto Europa Occidental como Estados Unidos, que son las que realmente están en una situación de pánico. Y es ese pánico lo que está llevando a medidas de todo tipo, a declaraciones crecientemente agresivas por parte de distintos líderes occidentales y a medidas que intentan de alguna forma hacer frente a este problema fundamental en el terreno de la guerra, pero con medidas que se sabe que son claramente insuficientes o que en todo caso son, vamos a decir, medidas paralelas que no interfieren directamente en el frente, pero que intentan de alguna forma compensar esa pérdida en el terreno fundamental con otro tipo de medidas con objetivos de imagen, por muy duras que sean, como esta provisión de misiles de largo alcance. Y se sabe que bueno, el efecto fundamental pues va a ser seguramente la repetición de ataques sobre las ciudades rusas sin distinguir, como ha sido habitual, entre objetivos militares y civiles. Esto va a generar evidentemente daños humanos pues crecientes, probablemente para estas ciudades rusas, y va a generar un impacto de imagen que Occidente va a tratar de vender como que están haciendo algo, pero que en ningún caso va a resolver el problema de fondo de qué es lo que realmente está pasando en el terreno en Ucrania, y que evidentemente va a terminar con una victoria rusa, y lo que no sabemos exactamente es en qué momento, porque eso va a depender, por un lado, de la velocidad del colapso ucraniano, que todo parece indicar que se está empezando a producir, por lo menos en puntos concretos, y por otro lado, de en qué medida y en qué momento Rusia decide que frente a esa estrategia de máxima prudencia que está siguiendo, aprovechando la debilidad del enemigo, pero sin arriesgar demasiado en grandes ofensivas, en qué momento decide que bueno, es el momento en el que merece la pena arriesgar más en una ofensiva con objetivos territoriales e ir más allá. Adrián, hablaste de un punto importante, bueno, dentro de los puntos mencionados, ¿no? Esta situación que se está viviendo ahora mismo desde Ucrania y esta información que va apareciendo, por ejemplo, se habla de los misiles ATACMS, se habla de esta realidad, y hasta alguno ya empieza a plantearse los objetivos que tendría Ucrania con estos misiles. Y también uno se pregunta, vamos a ponernos en un caso muy particular. Los misiles finalmente impactan en un lugar clave de Ucrania, vamos a decir de repente Moscú, por poner un caso, ¿no?, puntual, en Rusia específicamente. Entonces, la pregunta que ahí viene es, si es que esto ocurre, lo que pasaría es que Ucrania se estaría atribuyendo este golpe, pero en el fondo podríamos decir que serían tal vez la propia OTAN la que estaría maniobrando y haciendo parecer esto con una bandera ucraniana. ¿Podemos llegar a un escenario como ese? Bueno, es que ese escenario ya se ha producido y se ha producido repetidamente, ¿no? Estos misiles, en realidad, tienen un alcance inferior a los misiles británicos que ya ha utilizado Ucrania. Lo que ocurre es que estos misiles norteamericanos tienen una mayor eficacia, son más difíciles de detectar porque son misiles tierra-tierra, ¿no? Estos misiles británicos de mayor alcance son aire-tierra, tienen que ser lanzados desde un avión, y por tanto es más fácil detectar esa trayectoria del avión y consecuentemente hacer frente a la recepción del misil, ¿no? Bueno, vamos a ver eso desde una perspectiva práctica, cuáles son las consecuencias diferentes con respecto a lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Pero vamos a lo importante, que es efectivamente lo que tú comentas, ¿eh? Porque lo importante es que en todos esos ataques a ciudades rusas, en esos ataques a Crimea, en esos ataques a la flota rusa en el Mar Negro, pues han sido todos ellos realizados en base a utilizar, digamos,
las referencias o la información conseguida a través de los satélites de la OTAN, primero a efectos de localizar objetivos. Los satélites de la OTAN han ayudado a focalizar la trayectoria de los misiles y de los drones. Esos misiles y drones han sido aportados por países de la OTAN, han sido lanzados desde plataformas aportadas por países de la OTAN. Nosotros solíamos decir, bueno, es que en la práctica lo que hacen los ucranianos es apretar el botón, ¿no? Pero incluso han salido noticias recientemente que había equipos de países de la OTAN, pues franceses, ingleses, polacos, incluso el propio Scholz, el propio canciller alemán, de alguna forma, no sabemos si se le escapó o lo hizo de forma premeditada, pero denunció a Francia e Inglaterra por estar haciendo esto. Cuando dijo que Alemania no podía proveer este tipo de misiles porque esto implicaría que sus militares deberían estar implicados en el terreno en Ucrania para lanzar estos misiles contra Rusia y Alemania no puede hacer eso. No puede hacer eso que están haciendo ahora Francia o Gran Bretaña, ¿no? Claro, hubo una reacción contra él, diciendo, pero ¿cómo ha podido decir esto? Pero lo dijo, ¿no? Es decir, un reconocimiento evidente de que incluso esa maniobra, digamos, de apretar el botón la están realizando países de la OTAN o militares de la OTAN. Bueno, las consecuencias de esto, pues ya sabemos desde un punto de vista teórico cuáles son. Desde un punto de vista teórico o estratégico, cada uno de esos lanzamientos es un casus belli, evidentemente, ¿no? Es un país de la OTAN que está lanzando misiles o drones contra Rusia. Y Rusia se ha mantenido durante meses muy callada al respecto, ¿no? Porque, claro, una cuestión es que exista una provocación, un casus belli, pero, claro, si se hace de forma tan clara, tan repetida, es que probablemente el que lo está haciendo quiere provocar una reacción. Es decir, son acciones que son en sí mismas provocaciones. Claro, cuando alguien realiza contra ti una provocación, está intentando generar una respuesta que probablemente te lleve a una acción que no debías haber tomado. Eso es lo que espera el que realiza la provocación, ¿no? Entonces, sí es lógico que Rusia haya intentado administrar con prudencia y con frialdad la reacción frente a estas actuaciones, ¿no? Como lo ha hecho frente a los atentados terroristas, ¿no? Y esa actuación con prudencia significa no reaccionar de forma emotiva, tener en cuenta que están ganando clarísimamente en el campo de batalla, en lo fundamental, y que el que pone en marcha esas provocaciones lo que quiere es precisamente cambiar el contexto, obligarte a provocarte para que realices algunas actuaciones que cambien el contexto, probablemente porque no es lo que te interesa, ¿no? Entonces, Rusia tiene que administrar, evidentemente esto depende hasta dónde lleguen ese tipo de actuaciones, pero en principio Rusia sí tiene que administrar la reacción con la suficiente frialdad y evitando que la reacción le lleve a cambiar el contexto a favor de lo que pretenden los países de la OTAN con esas acciones, ¿no? Claro, es una cuestión también de tiempo, ¿no? Porque depende en qué cálculos esté haciendo la propia Rusia sobre cuánto tiempo le puede quedar en el terreno de batalla en Ucrania hasta que se produzca el colapso de Ucrania, se llegue a ese momento que todo el mundo está previendo de rendición, si es un tiempo lo suficientemente corto como para que justifique, bueno, aguantar determinadas provocaciones de este tipo de forma continuada durante unos meses. Bueno, ellos tienen que hacer evidentemente esos cálculos y ya digo, jugar con la suficiente frialdad. Y esto es posible que sea una auténtica prueba política durante los próximos meses, porque sí se ve muy claro que frente a ese colapso, ese hundimiento en el terreno en Ucrania, pues esa utilización de misiles contra Rusia, contra Crimea, contra la flota en el Mar Negro, pues va a ser quizás el instrumento de reacción fundamental al que, por lo menos desde un punto de vista de imagen, van a estar apostando los países de la OTAN con Ucrania. Correcto, es una apreciación muy valiosa, Adrián, sobre este contexto que estamos viviendo, efectivamente.
Y digo estamos porque evidentemente habitamos este planeta y esperamos que esto sencillamente no se desborde aún más, si es que ya no lo está. Eh, Hay un punto en el que yo quisiera retroceder un poco, y es que hemos estado hablando sobre este rol de Estados Unidos, ya hasta incluso Dmitry Peskov lo dice de manera puntual, que él percibe que Estados Unidos está involucrado en esto. De hecho, Rusia lo viene manifestando hace varios meses, ¿no? Pero ahora de una manera mucho más frontal. Pero hablemos un poco de Estados Unidos y este famoso paquete de ayuda, e insisto en poner las comillas del caso porque en realidad es un préstamo, ¿no? Hablamos de un préstamo, no es que hay una dádiva de por medio, es un préstamo como tal, de 61.000 millones de dólares nada menos, una cantidad bastante grande. Adrián, en tu rol de economista, ¿podrías aclarar cómo es que Estados Unidos puede disponer de esta cantidad sin afectar su economía? Bueno, para situar un poco el contexto, son efectivamente 61.000 millones, pero hay que tener en cuenta que hasta ahora Estados Unidos ya ha entregado a Ucrania 200.000 millones. ¿No? Con lo cual, bueno, si se quiere una continuidad de las políticas anteriores, no es algo claramente rupturista, que sea un salto adelante con respecto a las ayudas que ha venido recibiendo Ucrania hasta el momento. ¿No? Efectivamente, como tú indicabas, las ayudas se van a canalizar por vía préstamo. ¿No? Bueno, esto hay que valorarlo teniendo en cuenta el contexto. ¿No? Es decir, porque, claro, no es un préstamo en unas condiciones habituales que yo doy a un acreedor que tiene una capacidad normal de devolución. Nadie sabe lo que va a pasar con Ucrania dentro de 2 años. Si Ucrania va a ser capaz de devolver ese dinero, ¿no? O va a ser o Ucrania va a dejar de existir, o Ucrania va a ser un estado distinto que se niegue a devolver las deudas a Occidente porque quizás se empiece a situar al contrario que en este momento como un estado mirando hacia Oriente, mirando hacia Rusia. No lo sabemos, ¿no? Y el que da ese préstamo tampoco lo sabe. Y por eso mismo quizás al propio Zelensky pues tampoco le importe demasiado que se lo den como préstamo en vez de como donación, porque bueno, ya lo pagarán otros si lo pagan, ¿no? Esto puede ser un efecto de imagen que ayude a tomar la decisión, pero bueno, sus características de préstamo también habría que ponerlas entre paréntesis de alguna forma, ¿no? Sí es importante efectivamente que más de 1/3 de esa ayuda en realidad se le llama ayuda a Ucrania, pero con ese nombre lo que va es directamente a financiar los presupuestos armamentísticos de Estados Unidos estrictamente, para renovación de la capacidad armamentística de Estados Unidos, sin ningún otro compromiso con respecto a Ucrania, ¿no? Con lo cual, ya sabemos que de esos 61.000, 23.000, pues desde luego no son ayudas para Ucrania, ¿no? Bueno, vamos a ver, de todas formas, y para centrarme en tu pregunta, ¿no? Bueno, Estados Unidos tiene una capacidad de financiación extraordinaria que no tienen otros países gracias a cómo está estructurado el sistema monetario mundial, ¿no? Y en qué medida se ha venido apoyando y todavía hoy se sigue apoyando en ese concepto del petrodólar que le llevamos, ¿no? Gracias al sistema del petrodólar se afianzaba o se aseguraba que el dólar se mantenía como la unidad, como la divisa de referencia mundial a efectos de las operaciones de comercio internacional. Y esto significa que una parte sustancial de los dólares no están en manos de las personas y las empresas de Estados Unidos, sino en manos de otros países, de personas y empresas de otros países. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cuando Estados Unidos aumenta su gasto financiándolo con emisión de dinero, como está haciendo de forma continua, pues el coste de esa emisión de dinero solo parcialmente lo paga Estados Unidos. Lo pagamos en el fondo todo el resto del mundo, todos los que tienen dólares, ¿no? Que son muchísimas empresas y muchísimas personas en todo el mundo, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la clave que ha facilitado enormemente la financiación de Estados Unidos, pero que también ha sido a largo plazo una enorme trampa para Estados Unidos, porque la ha convertido en un país enormemente gastador,
cada vez menos productor y enormemente deudor, ¿no? Pero este es el mecanismo fundamental que facilita que en momentos de urgencia, pues Estados Unidos disponga de más facilidad para aportar recursos. Una explicación, Adrián, bastante valorable. Precisamente ser una interrogante que nos planteábamos aquí desde luego, ¿no? Pero sí, son puntos a considerar a futuro. Pero yo quisiera, digamos, enfatizar en otro punto también que vincula a Estados Unidos. Vincula a Estados Unidos y que es relevante dentro de esta historia. Porque ya lo han dicho desde Rusia. Hablan directamente y lo dicen de manera abierta. Sabemos que ustedes están involucrados en este conflicto. Lo han dicho al menos en las últimas 48 horas de manera reiterada. Esto, Adrián, no sé si sea demasiado sensacionalista. Nos habla ya de una escala en la cual ya Rusia empieza a observar a Washington quizás como un objetivo a futuro, no ahora, pero a futuro, el decirles abiertamente, señores, ustedes están metidos hasta el cuello en esta guerra. Sí, bueno, antes he comentado que Rusia ha estado muy callada frente a todas las actuaciones de países de la OTAN que directamente estaban implicados de forma oculta, más o menos oculta en el conflicto, ¿no? Pero esto ha cambiado efectivamente en los últimos días, semanas, ¿no? Y Rusia está hablando cada vez con más claridad de esto, con respecto a Estados Unidos y también con respecto a países europeos de la OTAN, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque estamos de hecho en una escalada en las dos direcciones, porque los países de la OTAN, como bueno, ha sido muy claro el caso de Francia, ¿no? Los países de la OTAN en general están lanzando mensajes cada vez más alarmistas y que se pueden considerar como amenazas directas a Rusia frente a un contexto en el que Rusia está ganando la guerra de forma ya casi definitiva. Y Rusia está respondiendo, yo creo que a esa elevación del tono por parte de las potencias occidentales, ¿no? También por parte de Estados Unidos, ¿no? Claro, si nos estáis empezando a lanzar amenazas cada vez más claras y más directas, diciendo que no vais a aceptar el resultado de la guerra, porque quizás era una guerra que habíais preparado para destruir, digamos, derrotar o contener, según hasta dónde se quiera llevar el punto, a Rusia, y no solo no lo habéis conseguido, sino que al contrario, Rusia está ganando y os estáis enfrentando a un contexto que quizás no habíais previsto, ¿no? Entonces, ante ese contexto, nos estáis diciendo que no aceptáis el resultado de la guerra y nos estáis, en este sentido, amenazando de forma cada vez más directa con que vais a intervenir directamente, ¿no? Entonces, Rusia probablemente está respondiendo a esa elevación del tono por parte de Occidente y del propio Estados Unidos, pues con una elevación también del tono, poniendo sobre la mesa que esto no es nuevo, que frente a esas amenazas de Occidente y de Estados Unidos en particular, que esto no es nuevo porque Occidente y Estados Unidos ya están implicados desde hace tiempo en Rusia, en el conflicto, y que Rusia ha ido tomando nota perfectamente de lo que estaba haciendo cada país, ¿no? Con un pretexto con otro, aportando maquinaria, aportando máquinas de guerra, aportando municiones, aportando hombres, llamándoles a veces mercenarios sin serlo, etc. El famoso rótulo de mercenarios, ¿no? Que ya lo habían advertido desde Rusia, el famoso rótulo, el cómo encasillarlos, porque desde luego sí, y como lo planteas tú también, Adrián, se habla mucho de cómo es que habían tratado de pantallar las maniobras que vienen haciendo con armamento que el propio Estados Unidos o la OTAN, mejor dicho, envía a Ucrania, supuestamente con bandera ucraniana, insistimos. Hay otro punto que también hay que desarrollar dentro de esta historia, y Adrián, que me gustaría comentar contigo, es cómo, por ejemplo, países como Polonia se empiezan a fastidiar del ciudadano ucraniano que llegó en calidad de refugiado y que hasta ahora, digamos, cuando se hablaba inicialmente de una solidaridad, un respaldo de empatía,
ahora ha generado una especie de fastidio, incluso que el Ministerio de Defensa polaco lo dice abiertamente, ¿no? Nos parece increíble, bueno, desde luego, siendo elegantes, que jóvenes ucranianos que llegaron en calidad de refugiados estén en cafés, en bares, mientras sus compatriotas están perdiendo la vida. Y ahora, desde luego, el plan, el proyecto es que estos refugiados ucranianos que están en suelo polaco sean repatriados, enviados al campo de batalla por órdenes de Volodymyr Zelensky. ¿Sí? Se habla ya de una necesidad de enviarlos de manera directa, lo voy a decir, a perder la vida. ¿Qué impresiones tienes tú, Adrián, sobre esta realidad? Sí, yo creo que es un movimiento que claramente hay que ubicar dentro de ese contexto de pánico, ¿no? Estamos en una situación en que el concepto de pánico nos explica muchas de las cosas que están pasando en los últimos meses, semanas y las que van a suceder en los próximos meses también, ¿no? Estamos en una situación de pánico que va mucho más allá de lo que es el propio gobierno de Ucrania, ¿no? Ante lo que está sucediendo en el campo de batalla y ante esa evidente ya derrota frente a Rusia, ¿no? Un pánico que en el ámbito geopolítico de alguna forma existe también en Israel, pero bueno, y también evidentemente en la élite corporativa que hemos mencionado antes, que es la que está en realidad detrás de los gobiernos europeos, detrás de la OTAN y también detrás del gobierno de Ucrania, ¿no? ¿Y por qué están en situación de pánico? Bueno, vamos a ver. Ellos ahora han empezado a argumentar una y otra vez que Rusia no se va a parar en Ucrania y que si gana en Ucrania va a atacar a otros países, pero en realidad este pánico no está relacionado con eso, porque con esto están intentando que el pánico que ellos sienten extenderlo a la población occidental, para que la población occidental asuma las decisiones que puedan plantear a partir de ahora, ¿no? Pero en realidad el pánico que sienten tiene más que ver con el previsto, el lógico efecto que la victoria de Rusia en Ucrania va a tener en una ampliación sustancial de la influencia política e ideológica de Rusia en Occidente en su conjunto y en Europa especialmente. Es decir, si vamos al origen, estas políticas de confrontar, detener o someter a Rusia ya se plantean con la doctrina Wolfowitz a comienzos de los años 90, el año 92, ¿no? Bueno, pues a partir de ese momento luego se rectifican a fines de los 90 en la doctrina esta por el nuevo siglo americano, en la que ya, además de Rusia, incluyen a China, en esa necesidad de someter a los dos, ¿no? Pero claro, que en el momento en que Putin llega al poder y expulsa progresivamente, pero de forma muy clara, a las élites corporativas del poder, entonces ya se convierte en un objetivo clarísimo a atacar. Esto es, digamos, yo creo que la base fundamental que explica que desde el principio, y mucho más a partir de la llegada de Putin al poder, se haya considerado a Rusia como un enemigo político e ideológico fundamental, ¿no? Es decir, un peligro para la hegemonía de estas élites en Occidente porque plantea una forma de gestionar el gobierno radicalmente distinta. Es decir, una forma de gestionar el país libre de ese sometimiento a élites corporativas y, por lo tanto, con manos libres para defender los intereses del país y de los ciudadanos. Y esto supone un peligro enorme en la medida en que simplemente Rusia se mantenga como un país autónomo e independiente desarrollando ese tipo de política. Pero claro, entonces han intentado durante 30 años evitar que eso suceda, someter a Rusia a toda costa, y ahora se encuentran con que no solo no lo consiguen, sino que Rusia gane en esta guerra, en que ellos habían pensado que iba a ser definitiva para someter a Rusia. Bueno, pues eso va a suponer que esa influencia política e ideológica de Rusia, que ya es muy importante, por ejemplo, desde el punto de vista de capas mayoritarias de la población, pues podría serlo en países como Eslovaquia o Hungría, por ejemplo, clarísimamente, ¿no? Pero también en países, pues, por ejemplo, como Alemania, donde los
grupos de opinión que se quieren salir de una forma u otra de las opiniones dominantes, de derecha o de izquierda, pero que se quieren plantear contextos, digamos, libres de ese poder corporativo, enseguida empiezan a mirar a Rusia, ¿no?, como un referente. Entonces, es muy claro que en Alemania estaríamos hablando igual de un 30% de la población que está pensando en esos esquemas, ¿no? Es decir, si queremos opciones de gobierno libres de ese poder corporativo, pues ahí tenemos en Rusia una referencia, ¿no? Pero esto significa que, y esto estaba pasando antes de esa victoria rusa, si esa victoria rusa se produce, esa influencia de Rusia sobre el conjunto de Occidente se va a disparar, ¿no? Y eso es a lo que le tiene miedo. Eso es a lo que tiene un auténtico pánico la OTAN, el poder corporativo que está detrás de los gobiernos occidentales o Wall Street, si se quiere, ¿no? Bien, claro, y ese pánico es lo que explica actuaciones como la que tú has comentado. Ahora parece que todo vale si es para ayudar al gobierno de Ucrania, para hacer daño a Rusia o para ralentizar el avance de Rusia en esa guerra, ¿no?, aunque sea para ganar tiempo mientras se piensa qué hacer al respecto, ¿no? Y hay que entender, evidentemente, que un gobierno como el polaco, que es un gobierno muy claramente alineado con las estrategias de la Unión Europea, pues esté buscando, como sea, argumentos para ayudar a Ucrania, por muy disparatados que sean, ¿no? Y evidentemente tomar medidas como en las que están pensando de repatriar a los ciudadanos ucranianos, no sé si son 2 millones, ¿no?, a los ciudadanos ucranianos que están viviendo en Polonia, son medidas absolutamente disparatadas, bárbaras, pero la verdad es que estamos en una situación en la que no hay que descartar nada, porque ya sabemos que las reglas del juego se mantienen cuando hay ciertos equilibrios, pero cuando se llega a situaciones extremas hay una tendencia normal a romper las reglas del juego. Y esa situación de pánico explica todo lo que está pasando, estas declaraciones bárbaras que se están produciendo por parte de líderes occidentales o estas actuaciones aparentemente absurdas por parte del gobierno de Polonia. Yo me quedo con un punto que mencionaste en esta intervención, que tiene que ver con el efecto post-victoria de Rusia, lo que podría ocurrir. Porque claro, Rusia como un referente, pero no podemos dejar de mirar, por ejemplo, a China, que también es otro referente. Y desde luego, claro, no es que esté China involucrada en un conflicto ahora mismo, digamos, no en Ucrania, pero uno no deja de pensar en esta advertencia, en este aviso de lo que está planificando Estados Unidos. Volvamos un poco a lo conversado hace unos minutos, ¿no? Como tú habías mencionado al momento de hacerte la consulta sobre el préstamo, que esta ayuda, que ha sido en calidad de préstamo, recalcamos, y que en gran parte se irá a la industria armamentística de Estados Unidos, podemos ver entonces que ya se confirma a una Ucrania que fue utilizada para renovar el armamento de parte de Estados Unidos con miras a un choque ante China. Bueno, está claro que China es el gran enemigo estratégico de Estados Unidos desde un punto de vista económico, ¿no? Está claro, ¿no? Bueno, está claro, perdón. Esa es la concepción que tiene Estados Unidos, porque podrían plantearse el futuro de otra forma, ¿no? No necesariamente como enemigos y buscar vías de colaboración, etc. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el papel respectivo de China y de Rusia en todo esto? Bueno, yo creo que no es tan distinto, es un papel claramente complementario, ¿no? Por ejemplo, cuando he hecho referencia al miedo a la influencia política e ideológica de Rusia, esto está muy relacionado con que Rusia es culturalmente muy occidental, ¿no? Y entonces la influencia política e ideológica de Rusia es mucho más fácil que llegue a Occidente que la influencia política e ideológica de China, ¿no? La influencia de China pues está llegando y va a seguir llegando por vía económica, ¿no? Pero claro, es muy distinto que un país tan occidental como Rusia, de más de 100 millones de habitantes, que tenga una forma de organización tan radicalmente distinta desde el punto de vista que hemos comentado de relación entre grandes empresas y gobierno, ¿no? Eso puede ser extraordinariamente peligroso desde el punto de vista de
del contagio a otros países occidentales, ¿no? En el fondo ha habido un alineamiento estratégico creciente entre Rusia y China en los últimos años, porque aun partiendo de esquemas ideológicos distintos, tradiciones distintas, culturas distintas, referencias religiosas o filosóficas distintas, en general en los países emergentes, pues este planteamiento, vamos a decir, de anticorporativo es un planteamiento común entre Rusia y China, entre la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping, si se quiere, ¿no? Un planteamiento, vamos a ver, que en el caso de China es muy claro exactamente desde el momento en que Xi Jinping llega al poder en 2012, ¿no? Porque el desarrollo industrial de China estuvo muy apalancado en una colaboración estratégica con las grandes corporaciones occidentales, pero Xi Jinping, el sector de Xi Jinping, siendo consciente y valorando positivamente esos logros, pues también era consciente de la necesidad de limitar ese poder de las grandes corporaciones, ¿no? De las chinas y de las internacionales, de las grandes corporaciones privadas, ¿no? Y en ese sentido se han situado en una dinámica, podemos llamarle anticorporativa, si se quiere, muy paralela a la que había abordado la Rusia de Putin, ¿no? Yo creo que los dos países están realizando una labor complementaria. Claro, depende de cómo planteemos este tema. Rusia puede ser un enemigo porque también, independientemente de esa amenaza política e ideológica, también se ha convertido en el protector de China, igual que China se ha convertido en el protector de Rusia, ¿no? Es decir, China está ayudando a Rusia, ha ayudado significativamente a Rusia a superar el reto de las sanciones económicas, y Rusia está constantemente protegiendo a China del riesgo hipotético de una amenaza, de un ataque estratégico por parte de Estados Unidos. Ha habido algunos analistas que, partiendo de referencias históricas, han dicho, bueno, en una situación de estancamiento estructural como la que está Occidente, el modelo económico occidental, y viendo precedentes históricos, bueno, pues ya sabemos lo que hubiera pasado si las circunstancias ya se hubieran sido otras. Estados Unidos hubiera en un momento determinado tomado la decisión de atacar a China, destruir China y hacerse con los mercados de China. Y con esto se hubieran ganado, digamos, un par de generaciones de saneamiento económico, a través de la ampliación de mercados, la reconstrucción, etcétera, ¿no? Comparando quizás un poco con la estrategia que los países anglosajones desarrollaron con respecto a una Alemania a comienzos del siglo XX o a fines del siglo XIX, que era una potencia económica emergente y que se oponía claramente, se enfrentaba claramente desde un punto de vista económico al poder económico de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Entonces, bueno, pues la solución fue intentar aplastar y hacerse con los mercados de Alemania, primero fundamentalmente los coloniales, ¿no? Entonces, algunos analistas han dicho, bueno, es que si no hubiéramos estado en una situación de capacidades nucleares, Occidente habría intentado esto, habría intentado invadir y destruir China. Y no lo han hecho porque detrás de China está Rusia. Pero Rusia tiene unas capacidades militares que han hecho imposible que Estados Unidos adopte una actitud más agresiva o agresiva de forma más directa con respecto a China, ¿no? Aparte de que, evidentemente, con el paso del tiempo, ahora ya la propia China tiene cada vez más una fortaleza propia militarmente creciente y también una capacidad nuclear creciente, ¿no? Pero sigue habiendo un salto muy importante en concreto en capacidad en armamento estratégico que está bloqueado totalmente por las capacidades estratégicas de Rusia, ¿no? Hay ese pacto estratégico tácito, si se quiere, entre China y Rusia es muy evidente, ha evitado una agresión claramente militar contra China y ha hecho frente a esa agresión económica contra Rusia. Entonces, bueno, a la hora de definir cuál es el enemigo, bueno, los dos son el enemigo, dependiendo qué administración tengamos en Estados Unidos. Ellos, bueno, ya han oído muchas veces esa doctrina de que con los dos juntos no podemos, ¿no?
y ya son varios actores los que lo dijeron, ¿no? Pues Kissinger entre ellos, ¿no? Diciendo, ahí China y Rusia deben estar separados porque contra los dos puntos no vamos a poner, ¿no? Y entonces, unos han intentado enfocarse en la lucha fundamentalmente económica contra China, llevándose bien con Rusia, otros al revés, pero enseguida, pues yo creo que ya se han enfrentado a una situación en la que se ha hecho evidente que romper esa alianza entre China y Rusia, pues en este momento es imposible. Los dos países, China y Rusia, tienen perfectamente claro que si se desmarcaran y de alguna forma toleraran que Occidente destruyera uno de ellos, ellos iban a ser los siguientes. Entonces, esa alianza tiene una base lógica y estratégica perfectamente asentada. Excelente, Adrián. Es un punto también a valorar, ¿no? Este futuro que a todas leguas incomoda mucho a Washington, esta alianza, este vínculo ruso-chino que se puede vislumbrar en otros proyectos que hayan ido alcanzando, ¿no? Adrián, yo te agradezco por tu tiempo, tu gentileza, por habernos ilustrado con muchos temas que en verdad están ocurriendo, que son importantes abordarlos. No sé si tú quisieras darnos quizás una última reflexión sobre lo que hemos conversado al respecto. Bueno, vamos a ver, hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero podemos hablar de cuáles son los riesgos que están sobre la mesa, ¿no? Es decir, esta semana ya en 2 programas he tenido que hacer referencia, porque creo que es así, y creo que es importante que la gente lo sepa, sobre todo, por ejemplo, en Europa Occidental, donde los ciudadanos, desgraciadamente, tenemos una pasividad tremenda frente a lo que está sucediendo. No somos conscientes de los riesgos a los que nos están sometiendo, fundamentalmente porque desde los años 90 aproximadamente la oposición política real en Europa desapareció, ¿no? Por distintos, no me voy a extender en las razones, se sigue hablando de izquierda, derecha, centro, pero en la práctica los que se llaman así no son más que matices dentro de un esquema más o menos neoliberal. Bueno, el caso es que, claro, en este momento en el que ya he dicho que esas potencias occidentales y las élites corporativas que les están empujando detrás están en una situación de pánico, están claramente apostando por un conflicto internacional. La verdad es que frente a lo que está pasando en Ucrania, en primera instancia no saben muy bien qué hacer. Dicen, vamos a darle a Ucrania todo lo que sea, por lo menos para retrasar la situación. Pero claro, lo único que parece que se les está ocurriendo es ir a un conflicto internacional en el que evidentemente en un enfrentamiento directo, esas potencias occidentales estrictamente europeas contra Rusia tienen muy poco que hacer, pero probablemente cuentan con implicar a Estados Unidos, ¿no? Y cuentan, pues, quizás con escalar el conflicto, digamos, al ámbito nuclear, ¿no? Porque la verdad es que en un conflicto, y yo ahí no soy nada optimista, porque ya que estas potencias están claramente pensando en un conflicto internacional, vamos a decir, en principio convencional, pero los conflictos convencionales entre potencias nucleares se pueden convertir en cualquier momento en un conflicto nuclear. Porque si tenemos en cuenta lo que son ya las doctrinas estratégicas de todos los países que tienen armas nucleares, en el momento en que uno de estos países implicado en un conflicto convencional directo con otra potencia nuclear, en el momento en que uno de esos países se sienta directamente amenazado, pues el riesgo de que se empiece a utilizar el armamento nuclear es evidente, ¿no? Independientemente de que ahora, por razones tecnológicas también, en las últimas décadas, la frontera entre lo que es nuclear y lo que es nuclear es mucho más difusa. Sabemos que hay distintos niveles de armamento nuclear táctico, estratégico, con distintos grados que pueden facilitar, lamentablemente, el avance progresivo hacia armamento nuclear cada vez más destructivo. Y hay otros armamentos de carácter estratégico no estrictamente nuclear, pero que también pueden facilitar el que se vayan unos países u otros, en la medida en que, ya digo, se sientan directa o estratégicamente amenazados, se vayan introduciendo en esta dinámica. Yo creo que es muy importante que todos, y hablo sobre todo de los países europeos, que sean conscientes de a dónde nos puede llevar esta dinámica a la que están apuntando muchos de nuestros dirigentes. Es importante ese punto, señores.
lo hemos hablado muchas veces en muchos de nuestros programas, y aunque pareciese que ese es el camino al que jamás llegarían estos líderes, todo es posible, todo es posible. No descartemos nada, esperemos que no lleguen a esos extremos, esperemos que no ocurra algo como esto y que cuando nos sentemos a conversar sobre estos temas encontremos por lo menos cosas más positivas, porque cada vez que hay, digamos, una noticia, algún tipo de información que llega a nuestro centro, siempre es algo lamentablemente destructivo. Esperemos que no pase nada más de eso. Esperemos que por favor reflexionen y entiendan, insisto en este punto, que vivimos en un mismo mundo, solo uno, no hay otro. Bueno, Así si es me sencillo. dejas un minuto Sí, sí, por intentar positivizar, yo creo que tomando la palabra de lo que he comentado antes, sí. para reorientar todo esto solo de una forma positiva, solo hay una vía, y es que los ciudadanos europeos seamos capaces de organizarnos y enfrentarnos a lo que nuestras élites están intentando hacer. Esto es muy complicado porque no se improvisa de un día para otro, pero es la única vía. Deberíamos empezar ya todos a trabajar en esta dirección. Dicho, es importante entonces involucrarse en estos asuntos, ¿sí? Hay que tomarlo en cuenta. La experiencia de Adrián, por supuesto, nos puede iluminar sobre estos detalles que son importantes, insisto, para todo el mundo. Lo que pasa en Europa, desde luego, terminará impactando aquí también, en América Latina. Señores, en fin, ha sido un privilegio haber podido conversar con Adrián Celaya, un experto, y desde luego, si a ustedes les gustó el contenido, si es que han visto por primera vez Prensa Alternativa, suscríbanse al canal, comenten, compartan, que es totalmente gratis. Agradecemos por su disponibilidad, sus tiempos, señores. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto.